Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, sean bienvenidos una vez más a este su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y como todos los sábados siempre le traemos un tema en especial para tratar en este programa. En este caso, hoy vamos a tratar polígonos regulares. Les recordamos que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así que, sin más que decir, vamos a dar inicio a nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su sección Matemáticas Prácticas. Como siempre, queremos compartir con ustedes temas de matemática que son pues del currículum nacional básico. En este momento vamos a compartir un tema de 9º grado. ¿Cuál es? Así es, el tema es del área de geometría y vamos a trabajar polígonos regulares. Este tema enfocado ya en un nivel de 9º grado. Entonces nuestros muchachos del tercer ciclo de educación básica en 9º grado ven la parte de polígonos regulares, perímetros, áreas y nosotros enfocamos el problema del día de hoy en ese tema. Así es, creo que va a ser de mucho aprendizaje. Sabemos que la parte de geometría y básicamente en lo que es medidas de áreas y de superficies, tanto de cuadrados o de polígonos regulares, que también es un cuadrado, es un polígono regular, es muy utilizado ese concepto y se puede resolver diversos problemas utilizándolos adecuadamente. Así que vamos a leer el problema que les traemos este día y creo que va a ser de mucho aprendizaje para todos nosotros. Problema. Un albañil mide el perímetro de dos mosaicos, uno de forma cuadrada y otro de forma de hexágono regular, y observa que el de ambos es de 24 centímetros. Además, tienen el mismo costo. Debe decidir cuál comprar de tal forma que obtenga un ahorro más significativo para cubrir el piso de una sala. ¿Cuál de los dos mosaicos debería comprar? El problema que hemos leído anteriormente pues está involucrando conceptos de geometría. En este caso, lo que es el perímetro de un cuadrado y el perímetro de un hexágono. Así que todos ustedes deberían de saber cómo encontrar el perímetro y qué significa el perímetro dentro de las figuras que hemos mencionado. Además, analizar que tras el significado del problema, qué concepto debemos utilizar, porque no está ahí como muy explícito. Entonces, sí, hay que leer muy detenidamente el problema, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que se nos ha dicho en el problema que un mosaico de forma cuadrada pues tiene el mismo costo que un mosaico que tiene forma de un hexágono regular. Y además lo que se quiere es un ahorro más significativo si se quiere cubrir el piso de una sala. Entonces es ir pensando qué es lo que deberíamos nosotros de calcular o de saber, sí, para decir sí, es más significativo el ahorro si compramos de este mosaico o compramos del otro, ¿verdad? Entonces hay que ir pensando en el problema cómo poder encontrar ese dato que estamos buscando y analizar, ¿verdad?, la situación. Sí, y como siempre, nosotros no lo dejamos, ¿verdad?, sino que vamos a darles algunos conceptos que debemos de manejar para resolver el problema, así que vamos a leer la primera gráfica que nos va a ayudar en ese sentido. Polígonos. Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. Observamos ahí un hexágono y ahí las las marquitas dobles significan que todos los lados de ese polígono miden igual, y la marca de una sola línea indica que todos los ángulos son congruentes, o sea que miden igual. Según el número de lados, los polígonos se nombran como aparece a continuación. El número de lados 3 se nombra triángulo, 4 cuadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 9 eneágono y 10 decágono. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de polígonos regulares debemos tener en cuenta que sus lados miden igual y que también sus ángulos internos todos miden igual, son congruentes. Y podemos nombrar los polígonos según el número de lados que estos tienen, ¿verdad? Entonces, claro, en el problema ya hablamos de un polígono ahí en específico que es de un hexágono regular. Ahí se menciona en la clasificación que nombramos anteriormente o que está en la gráfica que si tiene 3 lados es triángulo, ¿verdad? Pero
Cuando nosotros hablamos de que debe ser regular, debe ser de la misma medida, entonces debe ser un triángulo equilátero. Si hablamos de un pentágono, puede ser un pentágono, puede ser que sea o no sea regular, ¿verdad? Entonces, para que sea regular, sus lados deben de medir exactamente lo mismo, entonces le llamamos pentágono regular. Esa es la diferencia, cuando Así solamente lo mencionamos pentágono, porque puede ser pentágonos o pueden ser pentágonos regulares. Si hablamos de pentágono, significa que no necesariamente sus dimensiones de los lados son iguales. Así que hay que tener en cuenta eso. En el caso de nuestro problema se trata de un hexágono regular, ¿verdad? Y también de un cuadrado, ¿verdad? Que Sí. un cuadrado sería el polígono regular que tiene 4 lados. Entonces vamos a continuación a ver la siguiente gráfica para que podamos aprender más y solucionar el problema. Elementos de un polígono. Tenemos el centro. Es su punto interior que equidista de cada vértice. Es decir, la distancia del centro a cualquiera de sus vértices es igual, así como la distancia a cualquiera del centro de sus lados. También tenemos el radio, que es el segmento que va del centro a cada vértice. Se identifica con la letra R y vemos la figura, ¿verdad? Entonces en la figura tenemos identificado el radio de un polígono regular y en este caso estamos trabajando de un hexágono regular, pero para cualquier polígono regular también tenemos el radio y el centro que equidista de cada vértice. Además mencionamos el apotema. Esta es la distancia del centro al punto medio de cada lado. Se identifica con la letra A. Es la altura de cualquiera de los triángulos iguales en los que se puede descomponer el polígono, considerando el lado como base. Observamos nosotros en la figura cómo identificamos el apotema, del centro al punto medio de cada lado. Siempre que trabajamos con figuras geométricas, pues es muy interesante discernir cuáles son sus elementos y no solamente discernir, saber qué significa cada uno dentro de la figura, ¿verdad? En el caso, el centro, que es justamente el puntito que está equidistante a cualquiera de los vértices del Así polígono. Y si uno es ese centro con esos vértices, se me forma lo que llamamos Un radio. el radio. Así que además el apotema, que también es un segmento que no es el mismo segmento que el radio, que hay que tener ese cuidado, Flavia, porque a veces los alumnos suelen equivocar el radio con el apotema. Así que hay que ver cuál es la diferencia. Bueno, pues en este caso, cuando trazamos un apotema, nosotros vemos que va al punto medio de cada lado y de manera perpendicular. Siempre que va del centro al punto medio de cada lado, entonces ese segmento va a ser perpendicular al lado del polígono. Y estas propiedades de esos elementos se dan en todos los polígonos regulares con los que nosotros podamos trabajar. Tenemos el centro, el radio y el apotema. El apotema, y hay que diferenciarlo, Así ¿verdad? es. El apotema es el segmento perpendicular desde el centro al punto medio de cualquiera de los lados del polígono. Así que son elementos que hay que tener en consideración y creo que también ustedes saben que se necesitan para resolver el problema. Veamos la siguiente gráfica. Perímetros de polígonos regulares. El perímetro de un polígono regular de n lados, donde cada uno de sus lados mide L unidades, es LS. Perímetro es igual al número de lados por el valor de un lado. Miremos ahí el ejemplo. Tenemos un hexágono que tiene 3 centímetros de lado y tiene 6 lados, es un hexágono. El perímetro, que lo nombramos por P, N, que es el número de lados, y L es la medida del lado. Entonces el perímetro va a ser N por L. Como N son 6, entonces sería 6 por 3, que es la longitud de cada lado. Y el resultado es 18 centímetros. El perímetro entonces de ese hexágono mide 18 centímetros. Cuando hablamos del perímetro, esta es la medida que tiene el contorno de una figura geométrica. Pero para este caso, el perímetro entonces de un polígono regular, sabiendo que todos los lados de ese polígono miden igual, pues lo calculamos multiplicando la longitud de ese lado por el número de lados que tiene el polígono. Entonces es importante conocer cómo podemos calcular el perímetro de un polígono regular. Así es, y siempre considerar que como estamos hablando de la suma de la medida de los lados de una figura geométrica, recordar que la unidad debe ser una unidad lineal. Es decir, no podemos decir que son centímetros cuadrados, por ejemplo, si estamos hablando de perímetro. Cuando hablamos de perímetro, nosotros debemos referirnos a unidades lineales. Si en el caso nuestro, que estamos hablando de centímetros, entonces el contorno mediría
en el ejemplo anterior 18 centímetros lineales. Así que hay que tener cuidado porque a veces los alumnos también no saben hacer esa diferenciación, ¿verdad? Si estamos hablando de unidades lineales o de unidades cuadráticas. En el caso del perímetro son unidades lineales. Veamos la siguiente gráfica, ¿no? Área de polígonos regulares. Si del centro se trazan radios a todos sus vértices, el polígono queda dividido en tantos triángulos iguales como lados tiene el polígono. El área del polígono será igual al área de un triángulo multiplicada por el número de triángulos. Si el lado del polígono se nombra L y la altura de cada triángulo es el apotema del polígono identificado como A, el área de cada uno de los triángulos será área de cada triángulo igual al lado por apotema sobre 2. En el caso del hexágono tenemos 6 lados. Y entonces el área del polígono será número de lados por lado por apotema entre 2. Y eso nos quedaría área igual a n por L por A por 2, que significa número de lados por el lado por el apotema entre 2. Nos damos cuenta que para calcular el área de un polígono regular es necesario conocer el apotema, conocer cuánto mide cada lado del polígono y en este caso pues también cuántos lados tiene el polígono, ¿verdad? Y que para poder obtener esa fórmula del área, simplemente lo que hacemos es dividir el polígono en triángulos y todos esos triángulos miden igual en área. Entonces, calcular el área de un triángulo sería el apotema por el lado entre 2, asumiendo que la base del triángulo es un lado y que el apotema es la altura de ese triángulo. Así es, que si nosotros hablamos solamente de triángulo, decimos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2 o un medio de la base por altura. Y en este caso, al formar triángulos en cualquier polígono regular, vamos a tener que el apotema va a ser la altura del triángulo y la base va a ser el lado del polígono regular. Creo yo que ya tienen todos los elementos para resolver, pero vamos a ver un ejemplo práctico de cómo aplicar esta fórmula del área de polígonos regulares para encontrar el área de un polígono, valga la redundancia. Ejemplo, calcula el área del siguiente hexágono regular que mide 3 centímetros de lado y 2.7 centímetros de apotema. Área del polígono es igual al perímetro por apotema entre 2. Vemos en este caso que el perímetro se calcula como n por L, el número de lados por lo que mide cada lado. Y el perímetro para este hexágono regular sería en este caso 6 por 3 y es igual a 18. El área, para este caso tenemos perímetro por apotema entre 2. Área es igual a 18 por 2.7 dividido entre 2. El resultado es 24.3 centímetros cuadrados. Bueno, vimos un ejemplo práctico de cómo nosotros utilizar la fórmula del área para encontrar el área de un polígono. Y muy interesante ver pues que nosotros podemos sustituir el n por L por el perímetro, que es justamente eso, n por L. Y además ver que también si ya tenemos el perímetro, solo hay que multiplicarlo por el apotema y dividirlo entre 2. Además, como se trata de área, las unidades deben ser centímetros cuadrados en este caso, pero deben ser unidades de superficie cuando nosotros hablamos de área. Yo creo que ya tienen todos los elementos para resolver el problema. Recuerden que siempre en la última sección del programa damos la solución y es hora de que usted tome lápiz y papel para que lo resuelva y así pues esa solución pues coincida con la que nosotros le vamos a dar al final. Sigan con nosotros. Gracias a las profesoras por el gran aporte que nos han dado, ya que nos han dado también las herramientas necesarias para poder resolver el problema que se nos ha planteado. Espero que usted haya hecho las anotaciones necesarias y hacer uso de ellos al momento de resolverlo. Así que vamos a pausa comercial. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance.